Bien, vamos a comenzar la primera lección sobre lengua castellana y literatura. Lo primero es tener muy claro que todos estamos en el mismo equipo y que a través de la lengua castellana y literatura podemos aprender muchas cosas relacionadas con la comunicación y con la gestualidad y con el lenguaje. Despegamos un rumbo a un nuevo curso. Espero que estéis preparados, pero lo importante es aprovechar y abrochar los cinturones y comenzar. El código de signos en lengua castellana se basa principalmente y de una manera muy concreta en la comunicación verbal y no verbal, como se pueden ver en las diferentes imágenes que podemos poner e insertar para que nuestros alumnos las puedan ver, e incluso un vídeo como ejemplo donde se pueda ver cómo es y de qué manera se puede hacer la gestualidad en lugar de utilizar la comunicación verbal. La diferencia entre lenguaje y lengua se basa principalmente en que se utilizan indistintamente estos términos como si fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Hay diferencias respecto a que el lenguaje es una capacidad del ser humano para comunicarse con los demás mediante un sistema de signos, y la lengua son las manifestaciones concretas de la capacidad de comunicación humana regidos por unas normas. Normas que hacen que haya diferentes familias lingüísticas y grupos de lenguas que proceden de un tronco común, teniendo muy en cuenta las lenguas románicas derivadas de la lengua latina. Por otra parte, la lengua tiene diferentes variedades geográficas, sociales y estilísticas. Cada una de ellas tienen diferentes características. En las variaciones geográficas, lenguas y dialectos, hay variaciones de pronunciación, acento, vocabulario e incluso, en algunos casos, de gramática. De ahí que tengamos diferentes tipos de hablas, que son variaciones de la lengua más limitadas que el caso de los dialectos. E incluso encontramos diferentes dialectos en la lengua castellana. Y por otro lado, podríamos destacar las diferentes variedades sociales o diastráticas en nivel culto, común, popular o incluso vulgar. A partir de ahí podríamos establecer algunas actividades, contextos, para ver el tipo de nivel del lenguaje a partir de esta variedad lingüística, explicar el tipo de jergas según los grupos sociales o jergas familiares, profesionales, incluso la jerga del AMPA, hacer ejercicios con verdadero o falso sobre diferentes oraciones referidas al tipo de lenguaje y explicar que dentro de esa jerga encontramos un lenguaje especial de algunas profesiones, oficios, donde podríamos tener estudiantes, delincuentes, vocabulario taurino, militar, etc. Otra cosa son los argots, que es un tipo especial de jerga propio de los grupos más marginales, con un código muy específico. Dentro de las variedades estilísticas y diafásicas, depende del contexto y de la relación del emisor-receptor, que puede ser formal o informal, que normalmente conocemos como coloquial. Las diferentes unidades de la lengua, fonema, monema, palabra, sintagma, enunciado y texto son las que nos encontramos a lo largo de la lengua castellana. A partir de toda esta explicación podíamos ver un ejemplo de Prezi.